Hoy queremos conversar con varias personas de Valencia que están acá, porque como parte de la serie que nos explicaba Mónica al principio, toca hablar de gobernanza, democracia y participación. Y en Valencia, como en otras partes del mundo, situaciones que llamamos de desastre destapan cómo no hay tal democracia o tal participación y la gobernanza no necesariamente responde a las necesidades y a los anhelos de la gente. Así que para contarnos cómo desde Valencia han estado trabajando con ese tema, nos acompañan hoy Paula Sánchez del pueblo de Paiporta, Luz Victoria Arango del pueblo de Benetucer y Salvador Pérez del pueblo de Albal. Y antes de pasar a hacerle algunas preguntas a ellos tres, resumir por si alguien no tiene como la referencia fresca, en octubre del 2024, Valencia sufrió lo que se llama una DANA, que es una depresión climatológica que genera unas grandes cantidades de lluvia. Con todas esas inundaciones que ocurrieron en ese día, quedaron lamentablemente más de 200 personas fallecidas, varios pueblos cubiertos en barro, negocios y casas destruidos todavía al sol de hoy, están en proceso de reconstrucción. Para quienes vivimos en este lado y sobre todo en el Caribe, nos resuena mucho con la experiencia de la temporada de huracanes, así que sentimos mucho la sintonía con lo que significa todo eso. Al final de cuentas, es un descubrimiento de que lo peor es que el desastre no es natural, sino político. Así que invitamos a Paula, a Luz Victoria y a Salva para que nos cuenten un poco, empezando con Luz Victoria, que tal vez nos pueda dar una descripción muy breve de al final cuáles fueron como los daños principales que ustedes identificaron después de ese día de octubre, que sabemos que no fue solo ese día, sino que tuvo su secuela. Bueno, hola. Sí, soy Luz Victoria de Benetuser. Eh, Primero, Paula, menos mal te conozco, porque no te conocí en vivo y en directo. Y bueno, un gustazo estar con todos. Gracias, Alba, de verdad, por estar aquí. Eh, ¿Cuáles fueron los daños? Es que han sido incalculables. Mm, la cuestión es que lluvias torrenciales han habido siempre por esta época, o sea, septiembre, octubre, suele haber lluvias torrenciales. Tradicionalmente se les llamaba gotas frías. Lo que pasa es que estas danas cada vez están siendo más virulentas. Y después de un tiempo de mucha sequía, incluso los árboles estaban muy muertos, muertos, bastante jodidos en los montes por aquí. De repente, el otoño pasado empezó a llover de una forma que no se había visto, no se había conocido. Entonces, claro, nos vemos ante un evento que es completamente inevitable, como es una lluvia de 800 litros por metro cuadrado que cae en una zona en muy poco tiempo y devastador, porque claro, toda esa cantidad de agua lo pensamos y dices, es que no te cabe en la cabeza 800 litros por metro cuadrado. Yo no tengo una referencia de eso en mi cabeza. Sin embargo, lo que sí que tenemos son los efectos de lo que pasó. Y los efectos de lo que pasó fue una grandísima riada que aquí recordamos más como un tsunami de agua dulce, porque venían olas, olas de barro. Curiosamente, un tsunami de agua dulce que iba siendo televisado, porque en Apunt, que es el canal autonómico, se iba mostrando. Está pasando esto, las cuencas, en la parte alta de las cuencas que vinieron luego para acá. Está pasando esto, se están cayendo estos puentes, los vecinos están incomunicados. La alerta ya se sabía, o sea, el servicio de meteorología lo sabía y lo puso, lo publicó, alerta roja desde el día anterior, ya se sabía que había una alerta roja.
Eh, pero el caso es que hubo tal descoordinación entre todas las administraciones que si bien los vecinos no sabíamos lo que estaba pasando, aunque lo estábamos viendo, no teníamos capacidad de respuesta. Esto yo creo que es un mecanismo psicológico bastante al que estamos bastante habituados en estas sociedades y es, voy a decirlo en, como se dice aquí, ande yo caliente, jódase la gente un poco, pero es una cierta cuestión en la que si yo estoy cómoda, un escenario peor no me lo puedo imaginar. Es decir, ¿os acordáis? No sé si lo recordáis, la metáfora esta de la rana que en agua caliente, Ujú, a medida que ujú. se va calentando el agua, la Se va rana adaptando. sencillamente, sí, exacto, se va adaptando. Entonces, claro, eh, adaptados a situaciones de, por ejemplo, gotas frías, la gente no se imagina que esto puede ocurrir. Estás viéndolo en las noticias y dices, madre mía, lo que está pasando allá, pero no hay la capacidad perceptual de decir causa, ergo, efecto. ¿Mm? Había personas mayores que sí que decían, si llueve en la Folla de Buñol, que es al comienzo del barranco de Chiva, que es el barranco que nos llegó a estos pueblos, en 3 horas llega Catarroja, por ejemplo, decía un abuelo que el otro día nos estaba contando esto. Y eso la gente antes lo sabía, pero los que estamos aquí ya no lo sabemos. Eh, bien. Cuando llega todo esto y hay tal descoordinación, algunas administraciones sí que dicen las personas, cerramos los colegios, cerramos instalaciones públicas, cerramos universidades, pero va a discrecionalidad de los alcaldes o de los diferentes municipios o estamentos. No hay un ente coordinador. Y el ente coordinador, cuando se reúne, hay como el ente coordinador de emergencias cuando se reúne, pues además de haber una desconexión de mucho tiempo, tampoco se pusieron de acuerdo para dar una alerta que fuera efectiva para las ciudadanas y ciudadanos de aquí. De tal manera que las personas cuando vieron llegar agua, eh, jamás pensaron que el agua iba a llegar, por ejemplo, a los 2 metros. ¿M? O a tal magnitud como llegó en todas estas zonas. Entonces, viene agua, pues la gente va y recoge los coches en sus garajes. A propósito, inciso, otra de las Ujú. grandes ausencias a nivel de política o de gobernanza, a propósito del tema de hoy, es el tema de, la, de, la, de los planes de ordenamiento territorial en estas zonas. Si tenemos unas características, si ya se conocen en la historia, si las universidades y los expertos están diciendo esta zona inundable, obviamente, con cierta precaución, primero, no se dan licencias de construcción en zonas como barrancos. Segundo, si se dan licencias de construcción, no se dan licencias para que los parkings estén en el sótano, Y se en una inunden. zona que está a nivel de mar, con un nivel de freático gigante, o sea, altísimo. Pues no se dan, pero se dan, porque además vuelvo a los sistemas cognitivos que tenemos nosotros como sociedad. Ah, y una promoción está cerca de Valencia y está barato, además monísimo. Pues mira, me compré el piso. Ay, sí, está al lado del barranco, mira qué natural. Qué bonito, sí, sí. Qué bonito. Entonces, digamos que toda esta, es que es una ingenuidad autoinducida, ¿me entienden? Y esto es muy jodido. Esto es muy jodido porque llegan todas estas situaciones de que nos desbordan y decimos, madre mía, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que no hemos estado donde teníamos que estar, ni Mm. hemos actuado de manera colectiva como podríamos actuar, desconectados. Entonces, Gracias, bueno, sí. nos llega el tsunami, la gente baja a por los coches, nos llega el tsunami, la gente está yendo de sus trabajos a los lugares de casa, porque además no se avisa que tenemos que permanecer en casa. Nos llega el tsunami y empleadas, o sea, empresarios están diciendo a sus empleados, empresas pequeñitas y empresas muy grandes, tenéis que quedaros a cerrar caja y a cuidar el chiringuito. Entonces nos llega el tsunami y luego nos llevamos todas las manos a la cabeza.
no se dio una alerta de que las personas que viven en plantas bajas, casi todas personas mayores, muchas de ellas incluso con problemas de movilidad, eh, para decirles, por favor, que suban, ¿no? Para avisar a los vecinos, no que nos, sino que nos fuéramos a las partes altas, no que no nos moviéramos de nuestras casas, como fue la alerta que llegó a las 11 a las 8:11, cuando ya mucha gente estaba ya viviendo en carne propia las consecuencias de este tsunami. Em, entonces nos llega el tsunami y nos pilla a todos en bragas y con esta situación. Hasta aquí, punto y aparte. ¿Sí que estoy respondiendo la pregunta o me fui? Sí.